No se oye, ¿no? Sí. Buenas noches a todos. Voy a intentar explicarles por el siguiente orden, en primer lugar, cómo surge la idea de educación para la ciudadanía, que no es española, es europea. En segundo lugar, qué es exactamente educación para la ciudadanía en España, para lo cual les voy a comentar no las intenciones subjetivas que yo pueda presuponer que tiene la ministra de Educación o el presidente del Gobierno, sino las normas jurídicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que describen objetivamente y con el carácter obligatorio y vinculante de la norma jurídica tanto la finalidad como los contenidos de esta asignatura. Y en tercer lugar, intentaré explicarles por qué desde el Foro de la Familia y otras muchas asociaciones familiares intentamos proponer en concreto a las familias españolas la objeción de conciencia como un medio jurídico apropiado para que las familias nos defendamos frente al peligro que yo estoy convencido supone para nuestra libertad esta asignatura de educación para la ciudadanía. En primer lugar, ¿dónde surge y a qué responde la idea de que exista una educación para la ciudadanía en el sistema escolar? Esta idea surge en el seno de la Unión Europea a mediados de los años 90 del siglo pasado. Y además, yo como secretario de Estado he participado en muchas reuniones de la Unión Europea cuando se hablaba de este tema. Momento histórico en el cual se veía ya como muy cercano en el tiempo, aunque entonces no tenía todavía fecha fija, el proceso de incorporación a la Unión de millones de personas procedentes de países de nula tradición democrática, los países del este de Europa, los de la antigua dictadura comunista. Y se pensaba así que llegarían a la Unión Europea en breve plazo millones de personas que no habían tenido la suerte de vivir en un régimen de libertades y de aprender con naturalidad cómo se vive en una democracia. Como la Unión Europea es muy lenta en su proceso de toma de decisiones, hay que poner de acuerdo a muchos países, mientras estaba reflexionando sobre esto comenzó ese fenómeno que sigue hoy día de inmigración masiva a la Unión de también millones de personas procedentes de países con ninguna tradición democrática, como son los inmigrantes que vienen a nuestra Europa procedentes de los países musulmanes del norte de África o del África subsahariana. Y así nos encontramos con que la Unión Europea en este momento tenemos un porcentaje muy alto de la población que llega a Europa sin haber tenido la suerte de vivir en un sistema de libertades. Y por eso se pensó que era bueno aprovechar el sistema escolar en su etapa obligatoria para que al menos las nuevas generaciones procedentes de esos países o de esas familias inmigrantes pudiesen aprender en la escuela eso que los que vivimos en una democracia aprendemos con naturalidad desde pequeñitos: cómo son las instituciones, cómo se funciona en libertad. Como fruto de esta reflexión se aprobó en el año 2002 la única norma que existe en estos momentos en la Unión Europea sobre educación para la ciudadanía, que es una recomendación del Consejo. Como su nombre indica, es una recomendación. Las normas obligatorias de la Unión Europea se llaman o reglamentos o directrices. Las recomendaciones son consejos políticos que dan los órganos de gobierno de la Unión Europea a los países miembros, proponiéndoles una finalidad para que cada uno vea cómo la cumple. En esta recomendación del año 2002, que reitero es la única norma europea existente sobre educación para la ciudadanía, se dice de una manera muy vaga que los gobiernos de la Unión estudien la manera de ver cómo se incorpora al sistema educativo una cierta enseñanza de instituciones democráticas, derechos humanos y participación social, y punto, no dice más. Como consecuencia de esta recomendación, en este momento hay 9 países de la Unión que han creado una asignatura de educación para la ciudadanía en primaria y otros 16 que la han creado en secundaria. ¿Qué se enseña en estos 9 más 16 países bajo el nombre de educación para la ciudadanía? Se enseñan 3 bloques de materias, aunque hay luego algunas diferencias entre países, pero se enseñan 3 bloques de materias. En primer lugar, instituciones democráticas, o si ustedes quieren, curso de Derecho Constitucional para adolescentes. ¿Qué es un parlamento? ¿Qué es un gobierno? ¿Qué son los tribunales de justicia? ¿Para qué sirven las elecciones? Etcétera. En segundo lugar, los derechos humanos. Los derechos humanos como forma específica de compromiso con la dignidad humana de las sociedades libres del mundo occidental del siglo XXI. Y en tercer lugar, un batiburrillo de materias que podríamos llamar participación social, donde se enseña desde el papel de las ONGs en nuestras sociedades, la importancia de la cooperación internacional, lo bueno que es ser solidario, lo importante de votar en las elecciones, etc. Como ven ustedes, son 3 bloques de materias que a ningún padre de familia le puede parecer mal que sus hijos estudien. Ojalá los escolares españoles conociesen mejor nuestra Constitución, valorasen más los derechos humanos y tuviesen una sensibilidad respecto a la participación social y la solidaridad más alta. Y por eso en ningún país de la Unión Europea esta asignatura es conflictiva, porque lo que se enseña bajo este nombre son enseñanzas normales, que se puede discutir si es bueno que sea una asignatura independiente o es mejor que sean conocimientos transversales que se incorporen a ética, filosofía, historia, otras asignaturas, y de hecho hay las 2 opciones, pero que en sí no plantean ningún problema, sino todo lo contrario.
El gran problema de España es que bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía no se ha intentado hacer lo mismo que se ha hecho en la Unión Europea, sino que se ha hecho un experimento ideológico que no tiene ningún precedente en la Unión Europea. Solo tenemos en común con el resto de los países de la Unión el nombre, no los contenidos. Y ahora voy a intentar explicarles exactamente en qué consiste en España Educación para la Ciudadanía. Y para ello, a estas alturas, ni voy a comentarles los primeros papeles previos del PSOE, ni del Ministerio, ni de las fundaciones afines a la izquierda española, que fueron haciendo propuestas de qué debía ser esta asignatura. Voy a hacerles una lectura resumida, que ustedes pueden contrastar cuando quieran, de los 3 reales decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado, que definen con gran precisión y con carácter vinculante y obligatorio para todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, todos los centros escolares, todos los profesores y todos los padres de familia en qué debe consistir Educación para la Ciudadanía. Hay un Real Decreto de diciembre del 2005 que regula la asignatura para primaria, un Real Decreto de enero del 2006 que la regula para secundaria y recientemente ha aparecido el de bachillerato. En esta exposición me voy a centrar especialmente en el de secundaria, por no aburrirles pasando de un decreto a otro, porque son muy similares y porque por secundaria es donde ha empezado y empezará la aplicación de la asignatura. Pero todo lo que diga de secundaria, con pequeños matices, vale para primaria y para bachillerato. Y les recuerdo a propósito de esto que lo que llamamos habitualmente Educación para la Ciudadanía son 4 asignaturas. Una se va a dar en primaria, 2 en secundaria y una 4ª en bachillerato. Es decir, todos los escolares que estudien en España se van a encontrar con Educación para la Ciudadanía en 4 cursos entre los 10 y los 18 años. Y por supuesto es una asignatura de verdad, obligatoria, vinculante, computable y evaluable, no es como la religión. Es una asignatura con todas las características de ella. Pues bien, el Real Decreto que la regula para secundaria, como los de primaria y bachillerato, se divide en 3 partes. La primera establece lo que con la jerga de la pedagogía contemporánea llama el Real Decreto competencias esenciales de la asignatura, que es lo que los humanos normales llamaríamos objetivos, que se pretende conseguir con esta asignatura. La segunda parte regula los contenidos, qué se va a enseñar en concreto. Y la tercera regula los llamados criterios de valoración, es decir, qué criterios deben aplicar los profesores y profesoras a final de curso para decidir si los chicos aprueban o suspenden, por utilizar esta vieja terminología, que ya no es legal, la de aprobar y suspender, pero yo creo que todos nos entendemos. Pues bien, el principal problema que plantea, en mi opinión, a las familias españolas Educación para la Ciudadanía no está en la parte de contenidos, que son preocupantes y luego los comentaré, sino que está en la parte inicial de competencias esenciales, es decir, de los objetivos de la asignatura. Porque al describir esa parte inicial de cuáles son los objetivos de la asignatura, el Real Decreto reitera hasta 6 veces que el objetivo de la asignatura es formar la conciencia moral de todos los escolares españoles. Utiliza el verbo formar y otras veces conformar, que tiene un significado muy similar. Tanto con esta asignatura, el Gobierno, en virtud de sus competencias sobre el sistema escolar, se autoatribuye la competencia para formar la conciencia moral de todos los escolares españoles y determinar los contenidos con los que se forma esa conciencia moral. Y para mí esto es lo más grave de la asignatura. No los contenidos concretos, que repito, luego los comentaré y también son preocupantes, sino que un gobierno en una sociedad democrática se atribuye a sí mismo el derecho de formar la conciencia moral de todos nuestros hijos. Ustedes saben que el artículo 27.3 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de todos los padres de familia de educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones morales y, en su caso, religiosas. Es decir, el artículo 27.3 de la Constitución, en materia de formación de la conciencia moral, establece un ámbito de libertad de las familias congruente con el pluralismo que hay en la